Bueno, buenas noches con todas. Yo soy Elena Gutiérrez Cuadros, soy médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia y el día de hoy voy a hablar un tema que va más que nada dirigido hacia gestantes o incluso también mujeres que planean, ¿no?, un embarazo a futuro. Y este es el tema de diabetes gestacional. Entonces, para empezar, en la pantalla podemos ver en los distintos cuadros distintas definiciones de diferentes guías, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero en general podemos decir o podemos definir a la diabetes gestacional como una alteración, ¿no?, de los niveles de glucosa, del metabolismo de la glucosa, que se diagnostica durante el embarazo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponerlas a desarrollar esta patología, esta enfermedad? Uno de ellos es el sedentarismo, ¿no? La poca o nula inactividad física que ustedes puedan tener, ¿no?, el no realizar nada de ejercicios. Por otro lado, tenemos también como factor de riesgo el antecedente familiar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen algún familiar, papá, mamá, hermanos, que tengan diabetes mellitus, o quizás hermanas, mamá, que hayan tenido diabetes gestacional, ¿no?, en alguno de sus embarazos. Después también la raza también la consideramos como un factor de riesgo. Bueno, determinadas razas, ¿no?, como la raza negra, la raza asiática, los latinos, en todos ellos hay una mayor predisposición a desarrollar diabetes gestacional. También otro factor de riesgo es si alguna de ustedes ha tenido en su embarazo anterior su bebé que haya pesado 4 kilos o más, ¿no?, al nacer. Otro factor de riesgo también sería si en alguno de sus anteriores embarazos ya han tenido esta enfermedad, o sea, ya han presentado diabetes gestacional. La presión alta o hipertensión arterial también es un factor de riesgo, ¿no?, si una paciente con presión alta que ya sufre enfermedad se embaraza, ¿no? Por otro lado, también tenemos que los niveles incrementados de colesterol, triglicéridos, de uno de ellos o de ambos, también son un factor de riesgo. También si alguna de ustedes sufre de síndrome de ovario poliquístico, también se le considera como un factor de riesgo. Y por otro lado, finalmente también tenemos el antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico de esta enfermedad? Es porque esta puede desencadenar complicaciones tanto en la mamá como en el bebé. En el caso de la mamá, puede predisponer a que desarrolle preeclampsia, o sea, que tenga presión alta durante el embarazo, y a su vez esta también puede desencadenar que tenga alguna disfunción de algún órgano, ¿no? Otra complicación que puede presentar una mamá es la cesárea, ¿no?, que su embarazo termine en cesárea. Por otro lado, también puede presentar un aborto o incluso anomalías congénitas. También que se produzca un parto pretérmino, o sea, que el bebé nazca antes de tiempo, ¿no?, y sea prematuro. Una infección urinaria también como una complicación no tan grave, y por otro lado también que la mamá, después de que haya dado a luz, se quede con esta diabetes, ¿no? Que en la mayoría de casos es una diabetes mellitus tipo 2. Y en el bebé, ¿qué complicaciones se puede dar? Bueno, uno es la macrosomía fetal, o sea, que tenga un peso de 4 kilos a más al nacer. Cuando ya es un recién nacido puede presentar hipoglicemia, o sea, una disminución de sus niveles de glucosa, o hiperbilirrubinemia, o sea, que aumente sus niveles de bilirrubinas. También puede presentar una distocia de hombros y traumatismos en el parto. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé, o sea, de repente a alguna paciente se le da chance, ¿no?, de parto vaginal, pero como el bebé es algo grande, entonces puede que al momento de salir, ¿no?, por la vagina, por decirlo así, se atraque al nivel de los hombros, ¿no?, y sea dificultoso extraerlo. Incluso esto puede generar una fractura de su clavícula o lesión de algún nervio que pase, ¿no?, por ahí, por el lado de los hombros. Y la complicación más severa sería muerte fetal, ¿no? La diabetes gestacional junto a otras enfermedades
está asociada a lo que es una muerte del bebé dentro del útero. Así que es por eso que hay que tener en consideración esta enfermedad. En cuanto a diagnóstico, bueno, la diabetes gestacional en lo que es síntomas, signos, no presenta algunos específicos o muy característicos, ¿no? Mayormente son asintomáticas, pasa la enfermedad inadvertida, ¿no? Y más que nada en lo que es el tamizaje que se le hace a la paciente cuando está en sus controles prenatales es donde uno descubre que tiene diabetes gestacional. Entonces, nos basamos en algunos exámenes, ¿no? Como la glucosa basal o la glucosa en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la glucosa postprandial. Aunque esta glucosa postprandial no se usa tanto en el diagnóstico, sino más que nada ya en el seguimiento, una paciente que ya tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces, la glucosa basal o en ayunas está dentro de la batería de exámenes que se le pide a todas las que están embarazadas en su primer control prenatal. Entonces, si esto sale normal, más adelante se le realiza un segundo control y eso sería todo, ¿no? Pero si sale anormal o la paciente hay una alta sospecha de que la paciente pueda tener diabetes gestacional, ya sea por los factores de riesgo, antecedentes, etcétera, entonces se le prefiere realizar un test de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de preferencia. En sí, la guía, por ejemplo, de la maternidad menciona que se le debería realizar a todas las pacientes ese test entre las 24 y 28 semanas de gestación, tenga o no tenga factores de riesgo, ¿no? Y bueno, si este test sale negativo, ya no tendría por qué repetirse, ¿no? Ahora, cuando a las mamás se le hace sus ecografías, controles, también hay ciertas cositas en las ecografías que nos pueden hacer sospechar de que la paciente tiene diabetes gestacional, como por ejemplo si encontramos que el bebito es grande, ¿no? Es un feto grande. O por otro lado, si es que hay presencia de polidramios, o sea, un aumento de los niveles de líquido amniótico. En cuanto al tratamiento, para hacerlo algo resumido, no ahondar mucho en el tema, lo principal siempre va a ser lo que es la terapia nutricional, o sea, la actividad física. En cuanto a la dieta, bueno, el manejo va en conjunto, ¿no? Junto a ginecología con lo que es endocrinología y nutrición. Entonces, aquí tenemos un gráfico, una tablita, en donde nos menciona que la mamá, de acuerdo al peso, a su índice de masa corporal, cuánto puede ganar durante el embarazo, cuántos kilos, ¿no? Entonces, si la mamá tiene un bajo peso, entonces se le permite que gane de 12.5 a 18 kilos en todo el embarazo. Si la mamá tiene un peso normal, entonces puede ganar de entre 11 a 16 kilos durante todo el embarazo. Pero si la mamá es gordita, no está con sobrepeso u obesidad, entonces solo se le permite que gane entre 7 a 11 kilos durante todo el embarazo. En cuanto a la actividad física, se prefiere los ejercicios, ¿no? Donde predomine la actividad en lo que es en las extremidades superiores, ¿no? En los brazos, ya que hay una menor afectación al útero y un menor riesgo de que pueda desencadenar contracciones uterinas, ¿no? En caso de ¿qué pacientes, qué mamás no pueden realizar ese tipo de ejercicios? Bueno, obviamente que si alguna de ellas presenta contracciones uterinas, en el caso de que la mamá tenga un embarazo múltiple, o sea, gemelitos, trillizos. También si es que presenta pues en ese momento niveles elevados o disminuidos de la glucosa, si la paciente, ¿no? La mamá tiene antecedentes de infarto o arritmia o tiene un cuadro de presión alta, ¿no? Que se haya diagnosticado también en el embarazo. Entonces, ¿qué pasa si la mamá no controla su glucosa solamente con dieta y actividad física? Entonces recién ahí pensamos en un tratamiento con fármacos, con medicamentos, ¿no? Y dentro de estos tenemos a los que es la insulina, por un lado, ¿no? Bastante conocida la insulina, y por otro lado pastillas, que dentro de estas la más conocida es la metformina. Pero si uno se pone a leer, investigar, va a darse cuenta de que el primer medicamento que uno piensa y que usa es la insulina, ¿no? Por eso se le considera como una terapia de primera línea, ¿no? Es en lo que primero uno piensa y lo que usa. Y bueno, finalmente para comentar un poco en cuanto al manejo de estas mamás, cómo terminan el embarazo, ¿no? A los cuántas semanas tiene que terminar su embarazo.
Bueno, acá en esta diapositiva he colocado semanas, ¿no? Semanas de gestación. Puede que muchos de ustedes, creo que quizás la mayoría a veces no sabe, no, mucho en cuanto a semanas, ¿no? Sino más, lo que se habla es en cuanto a meses. Solamente para recalcar este punto es 9 meses de embarazo equivale a 40 semanas, ¿no? Y recordar también que las 40 semanas, bueno, el bebé ya es a término, ya puede nacer, pero a partir de las 37 semanas, o sea, 3 semanas antes, también el bebé se le considera ya a término, a partir de las 37 semanas. Antes de eso, el bebé se considera como prematuro. Entonces, teniendo ya en claro esa comparación que los 9 meses son equivalen a 40 semanas, entonces vamos a ver que si una paciente se le ha diagnosticado diabetes gestacional, entonces ha recibido tratamiento con insulina, se le recomienda que debe hospitalizarse a las 34 semanas. Pero si solo tenía tratamiento con dieta, actividad física, entonces esperamos 2 semanas más y se le hospitaliza a las 36 semanas. Por otro lado, si la paciente ya tiene una diabetes pregestacional, o sea, ella ya sufría de diabetes antes de su embarazo, en esos casos se recomienda internarla a partir de las 32 semanas. ¿No? Y viendo todos estos números, podemos ver que el bebé es prematuro, ¿no? Todavía hay que tener en consideración eso. Y recordar también que el 80% de las muertes fetales ocurre a partir de las 34 semanas, ¿no? Entonces se ha visto que a partir de las 34 semanas aumenta el riesgo, es más frecuente que se pueda producir una muerte fetal. Antes no. Y finalmente para determinar, ¿no? La vía de término del embarazo, o sea, si el embarazo debe terminar en cesárea, en parto vaginal, bueno, depende de todo cómo ha sido el manejo, ¿no? De esta paciente durante todo el embarazo, ¿no? Si ha tenido una dieta más que nada, quizás, perdón, un tratamiento con dieta más que nada, o quizás con insulina, pero ha controlado bien la enfermedad y no tiene quizás algún otro factor de riesgo que contraindique el parto vaginal, entonces se le puede dar chance de parto vaginal. Pero si la paciente no controla y aparte que no controle tiene otro factor de riesgo, quizás tiene otras enfermedades propias del embarazo o que la paciente ya ha tenido, ¿no? Antes diagnosticadas. Entonces todo eso se acumula y puede que sí finalmente no termine en parto vaginal, sino en cesárea, ¿no? Entonces no es que todas las diabéticas vayan a terminar en cesárea, sino depende de cada una, depende del caso, como que el manejo es individual, depende de cada paciente, ¿no? Tenemos que evaluar la misma enfermedad, la diabetes, cómo la ha controlado y también otros factores de riesgo y si tiene otras enfermedades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.